El problema de la crisis de identidad del pueblo de Israel no consistía en que ellos no supieran quién era el Señor y quiénes eran ellos, sino que consistía en que sabían quién era el Señor y quiénes eran ellos. Sabían que Dios era su Padre y su Rey, pero no vivían de acuerdo a esa identidad. Es decir, eran conscientes de que habían hecho un pacto con Dios, de que Dios había sido bueno con ellos en gran manera, pero no vivían de acuerdo a cómo debían vivir, siendo que ellos eran hijos de Dios y que habían hecho un pacto con el Señor. Bienvenidos a las reflexiones y los comentarios en el canal En Defensa de la Fe. Te invito a orar para comenzar. Gracias te damos, eterno Señor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por tu palabra y gracias porque perdonas nuestros pecados y nos diriges a toda la verdad. Guárdanos en el centro de tu corazón. Lo pedimos en el nombre del Señor. Amén. La crisis de identidad a la que Isaías capítulo 1 hace referencia tiene que ver con rechazar la responsabilidad de vivir como hijos de Dios, pero abrazar y querer disfrutar de los privilegios de ser hijos de Dios. Se refiere a decir que somos hijos de Dios, actuar de manera religiosa, orar, ir a la iglesia, llevar ofrendas, pero en nuestra vida cotidiana tener un carácter que contradice lo que decimos ser en cuanto a religión se refiere. En otras palabras más sencillas, es como decirle al Señor: yo voy a ser tu hijo solamente para tener los privilegios de vivir en ti, vivir perdonado, vivir santificado e ir al cielo, pero déjame seguir pecando, déjame seguir abrazando mis tendencias, mis anhelos pecaminosos, mis vanidades y mi mala forma de vivir. No es un secreto que Dios no aprueba un cristianismo así. Con Dios somos religiosos no solamente externamente, sino principalmente desde el corazón. Para que nuestros actos tengan valor delante de Dios, nuestro corazón debe estar total y completamente rendido ante la gracia de Dios y dispuesto a obedecer sus mandamientos. La lección que estamos estudiando esta semana debemos abordarla desde nuestra individualidad y de nuestra persona. No es válido que usemos la lección para decir: la iglesia está mal, los demás están mal y yo estoy bien. Es más fácil decir estamos mal que decir yo estoy mal. Debemos estudiar esta lección en el contexto general del pueblo de Israel y en aplicación a nuestra vida individual. Reconocer que soy yo el que está mal. Soy yo el que tengo una crisis de identidad. Soy yo el que todavía no me he entregado por completo al Señor y no estoy cumpliendo con la parte del pacto que a mí me corresponde. Que el Señor nos ayude. Tampoco se trata de reconocer yo estoy mal para quedar bien, para decir, oh, el hermano sí aplica bien la lección. No, se trata de reconocer que estamos mal, que tenemos una crisis de identidad, que decimos ser hijos de Dios, pero que no estamos actuando como hijos de Dios, como Él lo espera, como Él lo anhela y como Él ha provisto su fuerza, su fortaleza, para que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad. Israel tenía todo para vivir fielmente con el Señor. Si alguien estaba fallando en el pacto, ese no era Dios, ni tenía nada que ver con Dios. Israel estaba fallando no porque no tenía la provisión divina, no porque no tenía a su favor la gracia de Dios. Estaban fallando porque voluntariamente le daban la espalda al Señor, rechazaban su amor, rechazaban sus mensajes
y querían vivir a sus anchas, pecando, orando y empatando. Es decir, peco, luego voy al templo, ofrezco un sacrificio, Dios me perdona y quedo otra vez listo para volver a pecar, volver a hacer lo que a mí me place. Estaban engañados, no porque no hubiera luz, sino porque aunque había luz, no la querían mirar, ni querían vivir de acuerdo a la luz que iluminaba su senda. Dios los rodeó de protección. Dios les dio su bendición. Dios los llenó de prosperidad. ¿Y qué hicieron ellos? El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene conocimiento. La palabra de Dios dice que de la boca del Señor viene el conocimiento y viene la inteligencia. Y si dice que Israel no tenía conocimiento, es porque Israel había abandonado aquello que venía de la boca de Dios, que es precisamente la palabra de Dios. Israel no quería escuchar la palabra de Dios a través de los profetas. Sabían que lo que estaban haciendo estaba mal, pero no querían escucharlo porque decían, si escuchamos ese mensaje y si lo aceptamos, entonces tenemos que rechazar lo que nos gusta, rechazar el pecado. Y precisamente amaban los ídolos porque los ídolos no les imponían reglas, no les imponían normas. Más bien los ídolos que ellos estaban adorando, que eran los ídolos de otras naciones, tenían como regla todo aquello que estaba en contra de la ley de Dios. Por ejemplo, si la ley de Dios decía, no cometerás adulterio, la ley de los dioses falsos decía, adulteren todo lo que quieran. Es más, para adorar a esos ídolos, los hombres tenían que ir a presentarse a los templos de estos falsos dioses, y en esos templos habían sacerdotisas muy bonitas, muy llamativas, mal vestidas, y para adorar a esos falsos dioses había que entrar en intimidad con estas sacerdotisas y participar de orgías. Por lo tanto, la adoración en sí misma de estos dioses falsos incluía la contradicción y la transgresión de la santa ley de Dios. Por eso les gustaba tanto adorar a estos ídolos, porque no imponían reglas, no imponían normas, sino que le decían a los hombres, hagan lo que quieran, presenten ofrendas y adórennos a nuestra manera, transgrediendo la ley de Dios, derrochando pasiones y concupiscencias, exaltando el yo y la vanidad. Por eso amaban a los falsos dioses, por eso dejaban a Jehová. El pueblo de Israel sabía muy bien que debían su vida y su prosperidad al cuidado bondadoso del Señor, pero elegían vivir como si no lo supieran. Eso es una terrible crisis de identidad. Sabían quiénes eran, sabían quién era Dios, pero elegían vivir como si no supieran que eran hijos del Rey del universo, que ser hijos de Dios les otorgaba grandes privilegios, pero también serias y profundas responsabilidades. Y eso, mis hermanos y mis hermanas, es una terrible crisis de identidad. ¿Cuántas veces nosotros vivimos igual? Sabemos que Dios nos dio la vida, pero la gastamos en el pecado. Sabemos que el Señor nos ha dado muchas oportunidades, nos ha librado de la muerte, y aún así estamos usando nuestra salud, nuestra vida, no para gloria de Dios, sino para derrocharla, gastarla, malgastarla en el mundo, mal invertirla en los placeres que el mundo nos ofrece. ¿Y dónde queda Dios en todo esto? ¿Sabes dónde queda? Esperándote con los brazos abiertos, diciéndote, hijo, si supieras cuánto te amo, si supieras cuánto he rogado por ti para que tu fe no falte, si supieras cuánto anhelo salvarte y tú dándome la espalda. No lo hagas esperar más. No malgastes tu vida en el mundo, en el pecado. Ven a Cristo. Él te está esperando porque te ama de verdad. En este momento quizá me estén escuchando personas muy inteligentes que están usando su inteligencia
para el mundo, para ellos mismos, pero no para Dios. Quizá me estás escuchando tú que cantas hermoso y en vez de cantar para el Señor, estás cantando para llamar la atención hacia ti, para exaltar los placeres y los sentimientos humanos y no para exaltar la verdad de Dios y el carácter de Dios. Quizá tú me estás escuchando y alguna vez fuiste un predicador a quien Dios usó, una predicadora a quien Dios usó, y ahora has dejado de predicar. Dios te está llamando, Dios te está recordando a través de este mensaje que Él no te dio los talentos para que los malgastaras, sino para que los invirtieras en la causa santa, y que te está esperando porque te ama. Si tienes vida, tienes oportunidad. La vida misma que tienes, tu respiración, el palpitar de tu corazón, te dicen que Cristo te ama y que hay oportunidad todavía para que vengas a Él. Alabado sea su nombre. En Isaías 1, el Señor nos muestra que el pueblo estaba tan embelesado en los asuntos del pecado y del placer que vivía sumido en un terrible descuido de los asuntos de su alma. Y al descuidar a Dios, se centraban en el pecado, en el placer, pero también en la muerte y en la segura degradación moral. La apostasía del pueblo de Israel era casi total, tanto que el Señor compara a su pueblo con un cuerpo que está enfermo, lleno de llagas de lepra, desde la punta del pie hasta la cabeza. No había en ellos ninguna parte sana. Desde el campesino más humilde y más sencillo hasta el príncipe más encumbrado del pueblo, todos estaban participando de esta apostasía, del olvido del Señor, de darle la espalda a los profetas, de darle la espalda a la palabra revelada de Dios, y esto los dejaba a ellos en la oscuridad, en el desconocimiento de la voluntad de Dios de manera voluntaria. No era que no había voluntad de Dios revelada, sí la había. Había profeta, había revelación de Dios, pero ellos le decían, no lo queremos, no queremos escuchar, no queremos participar de la luz, déjennos aquí en la oscuridad, déjennos en la enfermedad. Qué triste situación. Sin embargo, había esperanza, porque Dios siempre se guarda rodillas que no se humillan delante de Baal y que no lo besan. Dios siempre tiene un remanente que, aunque pequeño, permanece fiel, permanece firme, predicando la verdad, orando al Señor, adorándolo como Él manda. Y por ese pequeño remanente, el Señor sigue manifestando su misericordia al pueblo en general. Dios llama a su hijo Isaías para que entregue al pueblo un mensaje directo, un mensaje franco, un mensaje duro, pero que debía despertarlos. Y esto me muestra y te muestra que Dios es un Dios de oportunidades. Dios no es un Dios que descarta a sus hijos a la primera falla o a la multitud de fallas, porque aunque hayan muchas fallas, sigue manifestando su gran misericordia para con nosotros, como lo hizo en tiempo atrás con el pueblo de Israel. Así de grande es la misericordia de Dios, así de grande es el poder, el amor y la gracia de Dios. Por eso debemos adorarle, servirle y obedecerle con amor sincero. Amén. Ahora déjame leerte un pasaje de Isaías capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 7 en adelante. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra la devoran extranjeros delante de vosotros, y es asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como choza en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un pequeño remanente, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Hermanos, que no nos engañe el pecado, que no nos engañe la vanidad, porque lo que nosotros sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Recién alguien comienza a pecar, recién alguien comienza a transgredir la ley de Dios, el enemigo lo engaña
haciéndole creer, oye, estás pecando y nadie se ha dado cuenta. Estás haciendo esto mal y no ha pasado nada todavía, las consecuencias no han llegado. ¿Sabes por qué? Porque no hay consecuencias. Tú tranquilo, sigue adelante, sigue pecando. Pero hermanos, tarde o temprano, la consecuencia llega. De paso, cuando uno siembra una semilla, la semilla se demora para dar fruto. Pero tarde o temprano esa semilla se convierte en árbol y luego ese árbol da fruto. Y siempre el fruto que da es multiplicado. Sembraste una semilla pequeña, pero el fruto que recoges es mucho más grande que la semilla que sembraste. Esto aplica de manera positiva como también de manera negativa. Cuando sembramos una semilla de pecado, tengamos en cuenta que vamos a recoger no la pequeña semilla que sembramos, sino grandes, terribles consecuencias. Y esto no lo digo para que dejes de pecar por miedo. Lo digo para que seamos conscientes que el pecado no trae nada bueno. Pero la mayor motivación, la mayor razón para no pecar es el gran amor, la gran misericordia, la gran fidelidad de Dios para nosotros. No dejemos de pecar por miedo a las consecuencias. Rechacemos el pecado, aborrezcamos el pecado por amor de Cristo. Es más, cuando amamos a Cristo, cuando vemos la luz de Cristo, la consecuencia real y directa de haber visto su amor y de comprender su amor y de comprender su luz es el aborrecimiento total del pecado. Vamos a aborrecer el pecado en la medida en que amemos a Cristo. Y vamos a aborrecer a Cristo en la medida en que amemos al pecado. Si sembramos en pecado, cosechamos en pecado, pero siempre sembramos vientos y cosechamos tempestades. La siembra puede ser poca, pero las consecuencias siempre serán terribles y serán muchas. Tenga el Señor misericordia de nosotros y podamos despertar antes de que sea demasiado tarde. Despertar por el amor de Dios. Israel, a causa de su pecado, tenía sus ciudades destruidas y puestas a fuego. Y aquella Sión que debía ser cabeza de naciones, estar en lo alto del monte, significando que iba a ser el lugar en donde Dios se iba a manifestar con gran poder para que la tierra fuera alumbrada con su gloria, ahora estaba derrumbada, destruida, asolada, llena de oscuridad, cuando debía haber sido la ciudad llena de luz. Apliquémoslo a nuestra vida. Tu vida, mi vida, debería ser templo del Espíritu Santo y por ello ser una vida llena de luz. Una vida en la que otros encuentren la palabra de Dios, la misericordia de Dios, la perfección de Dios, la pureza de Dios. La gente quiere ver a Dios y Dios quiere que la gente lo vea en ti y en mí. Pero como Dios quiere esto, Satanás quiere lo contrario. Satanás quiere que a Él lo vean y lo conozcan en ti y en mí. Aquellos que debíamos tener una vida en la cual la luz de Cristo alumbre a los demás, entonces Satanás se esfuerza para que seamos vidas oscuras, que reflejemos su carácter, que reflejemos su mal genio, su impaciencia, su ira, su grosería, su apostasía. Pregunta obligada: ¿qué estamos reflejando? ¿El carácter del diablo o el carácter de Cristo? ¿Qué estoy reflejando? Es una pregunta obligada que yo debo hacerme y que espero que tú también te hagas. La descripción que el Señor nos hace en Isaías capítulo 1 del pueblo nos muestra a un pueblo que aparentaba servir a Dios, pero que se gozaba transitando sendas prohibidas por esa apariencia de piedad falsa, y por esa hipocresía tuvieron que recoger y cosechar terribles consecuencias. Pero para buscar una solución al asolamiento que estaban viviendo, miren lo que algunos intentaron hacer. Les leo de la palabra de Dios en Isaías 1, versos 10 en adelante. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirven a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios
Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, lunas nuevas, sábados y el convocar asambleas, no las puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes aborrece mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Algunos dijeron, bueno, vamos a llevar muchas ofrendas, vamos a guardar el sábado semanal, vamos a guardar los sábados mensuales, lo mejor que podamos, para ver si esto nos ayuda con Dios y el Señor nos ayuda a levantar las ciudades y saca a nuestros perseguidores de nuestras ciudades. Pero Dios les dice, lo que yo requiero de ustedes no son meros actos de justicia, yo requiero un corazón justo. Si ustedes quieren hacer actos de justicia que me agraden, esos actos de justicia deben salir o surgir de un corazón renovado, que rechace el pecado y que ame la justicia. La justicia no es una cosa, no es una definición. La justicia es Jehová de los ejércitos, la justicia es Cristo Jesús. Y un corazón que ame a Cristo es un corazón regenerado y por lo tanto los actos de justicia que realice ese corazón los va a realizar en el poder y en la gracia de Cristo y por ello tocarán el corazón del Señor y lo agradarán. Pero si nuestro corazón está lejos de Dios, por más que cantemos, por más que oremos, por más que llevemos ofrendas y hasta diezmos, esto no lo va a agradar, porque la fuente de la vida, que es el corazón, está lejos del Señor y lleno de pecado. Por lo tanto, nuestros actos están igual. Habían personas en el pueblo de Israel que no les importaba sacrificar su ganado y parte de su riqueza con tal de llevar una ofrenda que les permitiera comprar la gracia de Dios para luego usar esa gracia y pecar y sentirse perdonados. Pero Dios les dice que Él no quiere que sacrifiquen parte de su riqueza o parte de su ganado. Él quiere una rendición total del corazón, una rendición total de la voluntad para gloria de Él. Y entonces las ofrendas tendrán el valor que Él les ha asignado. Sin esta rendición, las ofrendas para el Señor no valen nada. Y es que, mis hermanos, las más costosas ofrendas, la más linda demostración externa de piedad, la religión más llamativa en apariencia, sin una rendición total al Señor, carece de valor ante su vista y es una burla a su santidad y a su honor. Si nos entregamos al pecado, si nos rendimos ante la concupiscencia, si queremos vivir de acuerdo a nuestro gusto, entonces nuestras oraciones son abominables delante de Dios y nuestra religión es totalmente falsa ante su vista. Isaías 1:15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Isaías 1:16 al 18 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. El verso 16 y 17 nos dice lo que Dios requiere. Dios requiere que estemos limpios, que seamos lavados y limpiados, que quitemos nuestras malas obras de delante de los ojos del Señor, que dejemos de hacer el mal y que aprendamos a hacer el bien, que procuremos siempre lo recto, que paguemos nuestras deudas y que hagamos justicia al huérfano y ayudemos a la viuda. Esto es lo que Dios requiere, pero el verso 18 nos dice cómo se lleva a cabo este requerimiento.
venid luego. Es decir, acérquense a mí, dice el Señor. Vengamos a Él, Él que es la fuente de la santidad, de la pureza y el amor que necesitamos para poder vivir en el requerimiento de Él. Y Él nos llama. Él, que es la fuente del poder y del amor, nos dice, vengan. Y cuando vengan a mí y estemos a cuenta, entonces aquello que yo requiero se va a cumplir en sus vidas. Y es que solo Él puede ayudarnos, solo Él puede lavarnos, solo Él puede limpiarnos del pecado y solo Él puede quitar de nuestro corazón ese apego por lo que nos hace daño. El pecado, hermanos, es transgredir la ley de Dios para matarnos a nosotros mismos. El pecado nos quita el juicio, nos quita el razonamiento de tal manera que estamos haciendo algo que nos hace daño y nos gozamos en hacerlo. Es como aquella persona que le da patadas a un clavo en la pared. El que se hace daño no es el clavo, es la persona. Y eso es pecar, darle patadas a un clavo en la pared. O como hacen los cazadores de lobos en los lugares donde hay mucho frío. Entierran un cuchillo y le echan sangre de animales. Y el lobo viene a lamer esa sangre, sin darse cuenta que al final se queda sin lengua, porque se está lamiendo finalmente su propia sangre, que cada vez que pasa la lengua por el cuchillo, raja su propia lengua. Finalmente se desangra y muere. Eso es pecar, atentar contra nuestra propia vida, acabarnos a nosotros mismos. Y eso, hermanos, le duele profundamente al Señor, porque Dios te ama a ti y me ama a mí, como si fuéramos la única persona que existiera en el universo. Y cuando tú y yo nos destruimos por el placer del pecado, eso le duele profundamente al Señor. Por lo tanto, no le hagas daño al Señor, ni te hagas más daño a ti mismo, aferrándote a ese pecado que estás cometiendo hace tanto tiempo. Recházalo de plano y ven al Señor y haz cuentas con Él. Y Él te va a purificar, Él te va a lavar, Él te va a hacer una nueva criatura. Amén. Finalizo con el texto de Isaías 1:19 que dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Si quisiereis, comeréis el bien de la tierra. En otras palabras, si ustedes aceptan mi llamado, mi invitación y aceptan obedecerme, volverán a tener un tiempo de prosperidad, volverán a tener paz para poder volver a sembrar la tierra, y la tierra volverá a fluir leche y miel, porque la tierra que ustedes están habitando es la tierra que le prometí a Jacob. De paso, ustedes están en esa tierra porque yo fui fiel a la promesa que le hice a Jacob, y como fui fiel a él, voy a ser fiel con ustedes, pero requiero que ustedes sean fieles conmigo. Va a venir un tiempo de paz, de prosperidad para ustedes si obedecen, y las bendiciones que prometí a Jacob se las voy a dar a ustedes. Y las bendiciones que están escritas en Deuteronomio 28 se van a cumplir en ustedes. Van a ser prósperos en la ciudad y en el campo. Van a sembrar y van a cosechar frutas grandes, jugosas y saludables. No se van a enfermar. Van a vivir para gloria mía. Van a ser cabeza y no cola. Y eso de cabeza y no cola significa que las demás naciones los van a ver a ustedes como los líderes, como el ejemplo a seguir. Y al tener mi luz, las demás naciones también van a querer vivir a la luz de Jehová, a la luz de Dios. Pero si no quieren, entonces van a hacer cola. Si no quieren y no oyen y no aceptan mi llamado, entonces van a ser consumidos. En lugar de consumir las mayores bendiciones, en lugar de participar de la comida del cielo y de la comida de la tierra, ustedes se van a convertir en comida para los devoradores de las otras naciones. Hermanos, Dios te llama, Dios nos llama. Oh hermano y hermana, el Señor te ama profundamente y Él quiere que seas cabeza y no cola. Quiere que seas bendito en tu salida y en tu entrada. Quiere que seas bendito en la ciudad y bendito en el campo.
Quiere que tú lleves adelante los proyectos que han de glorificar su nombre y que esto sirva para que otros vean lo que Dios hace en la vida de las personas que viven rendidos a Él y en obediencia por su gracia. Termino leyéndote unos pasajes del Espíritu de Profecía. Por favor, escúchalos con discernimiento, con oración y con reflexión sincera. Dice el Espíritu de Profecía: es privilegio del cristiano relacionarse con la fuente de la luz y por medio de esa relación viviente llegar a ser la luz del mundo. Qué bonito. Dios nos ayude. Los verdaderos seguidores de Cristo andarán en la luz como Él está en la luz, y por lo tanto no avanzarán por caminos inciertos, ni tropezarán en medio de la oscuridad. El gran maestro está tratando de que sus oyentes comprendan la bendición que pueden llegar a ser para el mundo. Al compararlos con el sol naciente que dispersa la niebla y disipa la oscuridad, la aurora cede su lugar al día. El sol que dora, matiza y glorifica el cielo con sus haces de luz es un símbolo de la vida cristiana. Así como el sol es luz, vida y bendición para todo ser viviente, los cristianos deberían ser la luz del mundo mediante sus buenas obras, su alegría y su valor. Impresionante. Aún nuestra alegría debe testificar del amor de Dios, nuestras buenas obras y nuestro valor. Todo esto nace de la comunión directa con Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la testificación de su palabra. Así como la luz del sol aleja las sombras de la noche para derramar su gloria por valles y colinas, el cristiano debe reflejar el sol de justicia que resplandece en él. Ante la vida consecuente de los verdaderos seguidores de Cristo, la ignorancia, la superstición y la oscuridad desaparecerán, así como el sol disipa las sombras de la noche. De la misma manera, los discípulos de Jesús irán a los lugares tenebrosos de la tierra para diseminar la luz de la verdad hasta que la senda de los que se hallan en tinieblas sea iluminada por la luz de la verdad. ¿Qué contraste establece con esto la vida del profeso Hijo de Dios, que es como la sal sin sabor? No tiene una relación viviente con Dios y se asemeja a la sal desvanecida, que Cristo dice que no sirve para nada, sino para ser arrojada y pisoteada por los hombres, porque ya no tiene la facultad de conservar. Así es la vida del profeso seguidor de Cristo, si no tiene una relación viviente con el Señor. Estos profesos creyentes carentes de sol son sombras y oscuridad. Cada manifestación de duda fortalece la incredulidad. Cada pensamiento y palabra de esperanza, valor y luz y amor fortalece la fe y fortifica el alma para resistir en medio de la oscuridad moral que existe en el mundo. Los que hablan acerca de la fe tendrán fe, y los que hablan acerca del desánimo tendrán desánimo. Nos transformamos de acuerdo con lo que contemplamos. Este pasaje poderoso y profundo lo podemos encontrar en la matutina Cada Día con Dios del capítulo del 24 de marzo, titulado El cristiano consecuente. Hermano y hermana, es tiempo de abandonar la crisis de identidad. Es tiempo de dejar de jugar con el pecado. Es tiempo de abandonar la apariencia de piedad, que es solo una apariencia porque no refleja lo que hay dentro del corazón. Es tiempo de abandonar, de rechazar y de dejar de vivir en una mera apariencia de piedad para comenzar a vivir en una total consagración y rendición a los pies del Señor. Dios nos ha dado todo para que podamos vivir en santidad. Nos ha dado la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Nos ha llenado con su Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, que nos consuela en los momentos difíciles, que nos muestra
la verdad y que nos ayuda a discernir correctamente entre el bien y el mal y elegir siempre el bien para glorificar al Señor. No hay excusa de ninguna manera para que vivamos en mediocridad espiritual, en una crisis de identidad, sabiendo de quién somos, sabiendo quién es el Señor, sabiendo que hemos hecho pacto con Dios y sin embargo teniendo un corazón lleno de pecado, de vanidad o medio consagrado a Dios y medio consagrado al mundo. Dios requiere que estemos completamente entregados a Él. Por eso, pidámosle a Dios en oración que nos ayude a ser lo que debemos ser. Oremos. Eterno, misericordioso y poderoso Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias por confrontarnos con la verdad. Gracias porque nos hablas directo, nos hablas fuerte, pero cada amonestación está llena y matizada con tu misericordia. Gracias, Señor, por tener paciencia todavía con tu pueblo, con tus hijos. Gracias por perdonar nuestras iniquidades y limpiarnos de toda maldad y restaurarnos para que vivamos en santidad. Te suplico, Señor, que restaures a tu remanente, que lo llenes con tu Espíritu Santo, que lo hagas un remanente lleno de la luz del cielo, lleno de la palabra de verdad, y de tal manera que este remanente salga a predicar al mundo entero y el mundo entero sea lleno con la gloria tuya. Oro, Señor, por cada pastor, por cada laico, por cada anciano, por cada diaconisa, diácono, Dorca, por cada uno de tus hijos e hijas, Señor, por los que están felices para que su felicidad los ayude a ser agradecidos contigo y a estar unidos a ti, por los que están tristes para que sean consolados y al sentirse consolados por tu abrazo y por el Espíritu Santo se vuelvan a ti y se consagren completamente, por los que han perdido seres queridos para que los consueles, por los que están enfermos para que sean sanados, por nuestros hijos e hijas para que sean guardados en el centro de tu corazón, para que sean libertados del pecado y vivan para gloria de tu nombre. Oramos, Señor, por cada persona que está escuchando este mensaje, que según sea su necesidad, asimismo sea tu provisión para él y para ella. Gracias por escucharnos, gracias por amarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanito, hermanita, si este mensaje te ha edificado, te ha bendecido, te invito a darle un me gusta. Darle me gusta no es escribir me gusta, sino colocarle un me gusta a la manito que está hacia arriba. O sea, le das clic allí. ¿Por qué pedimos esto? Porque el algoritmo de YouTube interpreta que mientras más me gusta tiene un video, más lo comparte con otras personas. No es porque con cada me gusta YouTube nos va a pagar algo, no es así, sino que lo va a compartir con más personas. También te sugerimos que te suscribas al canal En Defensa de la Fe, para que así te lleguen las notificaciones de los videos que subimos. Además, compártenos tus comentarios aquí en la caja de comentarios con respecto a lo que has aprendido de la lección. Y comparte este video con tus contactos. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.